Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de las prácticas de cálculo de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este de la UPC. Recordad que en la página de Atenea, en el metacurso de la asignatura de cálculo, tenemos toda la información referente a la práctica. En esta, en especial, que es la de funciones de una variable. Podéis ver las guías y los videos. En la guía está explicado todo lo que hablaremos en la práctica. También vais a encontrar unos ejercicios propuestos para practicar todos los conceptos que estamos desarrollando con Maple. Ahora estamos listos para comenzar a trabajar y a crear nuestra hoja de trabajo en Maple. Abrimos nuestra hoja de trabajo y para aumentar el tamaño de las letras y no nos quedemos ciegos en el proceso del trabajo, lo aumento a un porcentaje donde cada uno veáis que os va bien. Daremos inicio trabajando con las secciones. La primera sección, el título. Coloquemos un título. Funciones de una variable. En esta primera sección, definición de la función. MATLAB tiene incorporadas muchísimas funciones. En las pasadas prácticas ya hemos utilizado, por ejemplo, la raíz cuadrada. Se abre la ventana del help y me permite ver en la secuencia de llamada todas las funciones. Están su nombre y seguidos sin espacio un paréntesis. Además, en el help está la descripción y algunos ejemplos que son bastante útiles a la hora de utilizarlos. Igualmente hay otras funciones, por ejemplo la función exponencial que ya también la hemos trabajado y muchas otras funciones más como las trigonométricas o las trigonométricas inversas, el arcoseno, el seno, el arco tangente, la tangente, también ya están definidas en Maple y no tenemos que realizar ningún tipo de programación especial, sino simplemente emplearlas. Si esto es así, ¿cómo podemos entonces utilizar todas estas funciones dentro de una sintaxis especial donde hay una combinación, una función que tiene la exponencial, la logarítmica, las funciones trigonométricas? Es más o menos, ya lo hemos venido trabajando poco a poco en la práctica 1 y en la práctica 2, pero hoy en esta sesión vamos a ser un poquito más explícitos en este tipo de funciones. Vamos a añadir una subsección dentro de esta sección y vamos a definir entonces una nueva función. Por ejemplo, me gustaría definir la función f de x que es igual al logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de x menos 3. ¿Vale? Entonces, tengo aquí una nueva función que tiene un logaritmo neperiano y una raíz cuadrada. Vamos a definirla entonces f dos puntos igual. Aquí ya hemos adjudicado nombre de variables, pero en este caso f no es una variable. F es una función de x, donde la variable es x. Tengo que definirla y decirle que lo que viene a continuación pertenece o hace referencia a esa función de x. Y es con una flechita donde utilizamos el signo menos y el mayor que. Ahora sí podemos escribir y vamos a utilizar la paleta de la izquierda o podemos digitar ln como logaritmo neperiano. Una de las facilidades al utilizar la expresión de la izquierda es que automáticamente me sale el punto y coma que es necesario a la hora de programar en Maple cuando cambiamos de una línea de código a otra. El x elevado al cuadrado más la raíz cuadrada, como estoy en entrada 1D va a aparecer es sqrt, de x menos 3. Y esto es una función. Me está diciendo que es una función donde la variable es x y la flecha me indica que lo que está guardando ahí adentro es lo que acabo de digitar. Yo lo puedo llamar.
como F. Ojo, no solo F. Si yo le doy F, me va a parecer que es una letra, la letra F. Es una variable. Yo no he guardado una variable. Yo lo que quiero es que me muestre la función. Entonces, la secuencia de llamado es f de x, punto y coma. Y voilà, es buen momento para recordar almacenar nuestro archivo. Vamos a ir a el escritorio y en esta carpeta de prácticas almacenaré mi archivo. Sesión 3 de funciones. La carpeta la he colocado con acento en castellano, pero el archivo de Maple prefiero utilizar un lenguaje que no tenga ni acentos ni colocar espacios. También podemos utilizar Maple para definir funciones a trozos. Vamos a insertar aquí las funciones a trozos. La función que en Maple se utiliza es piecewise. ¿Y cómo se emplea? El autocompletado me marca y con la ayuda puedo ver cómo se debe emplear esta función. La condición 1, la función definida en esa condición, la siguiente condición y la función que está definida en esa condición. Vemos, esta es la condición y aquí está el valor de la función que cumple esa condición. Vamos a definir, por ejemplo, una función f que para x menor que 1, su valor sea x elevado al cuadrado. Y a partir de x igual a 1, la función definida en esa condición sea 2x menos 1, como lo haríamos con la función piecewise. Por connotación utilizamos la letra f para definir una función igual a la función que anteriormente habíamos definido se va a sobreescribir. La variable sigue siendo x. La función que tengo que decirle que es por partes, entre paréntesis, la primera condición es que x sea menor que 1, coma, el valor de la función para esa condición sería x elevado al cuadrado. La siguiente condición, como es a partir de x igual a 1, y la primera condición es para x menor que 1 a partir de x igual a 1, entonces puedo escribir directamente la función 2 por x menos 1 y finalizo con punto y coma. Vamos a exigirnos un poquito más y definamos una función a trozos, pero que tiene 3 condiciones. Llamémosla la función g. La variable va a seguir siendo x y es una función a trozos. La primera condición es para x menor o igual a 0. La función definida en esa condición es menos 1. La siguiente condición es para x menor que 2. La función es 3 por x menos 2. Y ya, para la última parte de nuestra función a trozos, no hace falta ya definir la condición, podemos dar directamente la función tal cual como lo hicimos en la pasada función a trozos. La función es 2x. Terminamos con un punto y coma y vemos la función. Y efectivamente, g de x vale menos 1 para todas aquellas x inferiores o iguales a 0, 3x menos 2 para los valores de x positivos más pequeños que 2 y es igual a 2x para cualquier otro caso. He tenido algo en la cabeza desde que comencé a generar este archivo y es el título. Está muy pequeño. Puedo cambiarlo a título. Mucho mejor. Antes parecía simplemente un comentario y no como el nombre de nuestra hoja de trabajo del día de hoy. Démosle de una vez guardar y sigamos donde íbamos. Siempre nos queda aquí muy poco espacio, típico de Maple, pero bueno, le podemos dar así unos enters
para que no estemos trabajando siempre en la última línea de la pantalla. Está bien definir las funciones, pero no solamente necesitamos definirlas, también en algunos momentos necesitamos evaluar las funciones en un punto determinado, en un punto sencillo. Entonces vamos a calcular el valor de la imagen en un punto conocido. Ya lo hemos utilizado varias veces. Por ejemplo, el valor del seno en pi cuartos. Esto es evaluar la función en un punto determinado o calcular la imagen de la función en ese punto. Insertemos otra texto de análisis. No se nos olvide que tenemos esta opción de la paleta de la izquierda. Hay unas funciones que estoy muy acostumbrada a escribirlas que olvido completamente la paleta. El logaritmo de 1. Si queremos evaluar una función que hemos definido previamente, por ejemplo esta, la g de la función a trozos de la sección pasada. Primero, si hace mucho tiempo hemos dejado el ordenador y necesitamos volver a emplear una línea de código o llamar esa función, lo mejor es regresarnos a la línea en concreto, dar nuevamente el Enter para refrescar la memoria del Maple y voy a evaluar la función g en el punto 3.25 y añado un punto y coma. Si queremos aproximaciones decimales, si no queremos el valor de la fracción, por ejemplo, este mismo del seno de pi cuartos, puedo utilizar la función evalf que ya hemos empleado en sesiones anteriores y dentro pues va a estar escrito el valor que queremos que nos dé la aproximación en decimal. A veces necesitamos evaluar diferentes funciones en diferentes puntos determinados. Podemos utilizar o sintetizar todo con la función evalf y envolverlo en paréntesis cuadrados. Y las funciones que vamos a evaluar al tiempo serán estas tres que hemos hecho antes. La primera el seno de pi cuartos, la siguiente coma para separarlos, para decirle el siguiente es g de 3.25 y aquí olvidaba la del logaritmo neperiano de 1, punto y coma. Y me está dando los tres valores que antes tuve uno a uno de manera separada. La pregunta es ¿por qué hacemos evalf a esta función logaritmo neperiano de 1 cuando es un 0? Primero, estamos evaluando o calculando la imagen del logaritmo neperiano en 1. Esto ya es una función que es de las básicas y conocemos su forma, pero algunas veces no conocemos o es difícil descifrar mentalmente la forma de esa función. Si tenemos varias y no sabemos si nos va a presentar su valor exacto en forma de fracción y necesitamos es el decimal, podemos incluirlas absolutamente todas las funciones aquí a pesar de que no vaya a emplear la aproximación decimal en una determinada. En este caso, evaluar la función g en 3.25 es 6.5 y utilizando la función evalf exactamente es la misma aproximación decimal, pero sí ha variado con el seno de pi cuartos. El seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y al incluirlo todo aquí en 1 tengo la aproximación decimal dada. Otra cosa que tenemos que revisar, el orden de las respuestas es exactamente en el orden en que estamos incluyendo las funciones. En toda esta sección no olvidemos que tenemos otra función que es la función subs, empleada en la primera sesión. Subs x igual, utilicemos la de pi cuartos y la función es el seno de x. Punto y coma, no la evalúa, hemos de hacer evalf y obtenemos entonces el resultado. Esta es otra opción para aplicar